Buenas tardes, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. A continuación voy a explicar la actividad de insolvencia, liquidación, reestructuración empresarial. ¿Qué es el régimen de insolvencia? Entonces, el régimen de insolvencia es un procedimiento reglamentado por la Ley 1116 del año 2006, en el cual tiene como fin proteger las empresas de su terminación o de su no existencia bajo los procedimientos de liquidación o reorganización. Esto con el fin de defender el empleo y la no terminación de la empresa como tal. ¿Cuándo aplica el régimen de insolvencia? Entonces el régimen de insolvencia le aplica a una empresa cuando se inicia en la cesación de pagos, cuando sus deudas son superiores al 50% de la deuda total y cuando entra en el pago, en el no pago de la seguridad social o el no pago de los salarios por un tiempo mayor a 90 días. El proceso de insolvencia. Entonces, el proceso de insolvencia inicia con una solicitud ante un despacho judicial con su información financiera de la empresa, donde demuestra, donde plasma tanto sus bienes como sus deudas o sus acreedores, con el fin de ser estudiada y una vez sea aprobada se deben congelar todos los procesos jurídicos que tengan determinados por este tipo, como lo son eh, los, las hipotecas, algún tipo de proceso judicial en el cual pueda perder sus bienes por el no pago de sus deudas. De la misma manera existe una primera o una conciliación en el cual es con el fin de negociar ante los acreedores las deudas y tener un plazo o un modelo de pago en un tiempo determinado. ¿Qué es el proceso de reorganización? Entonces, el proceso de reorganización es un método en el cual eh, tiene un plazo no mayor a 4 meses para pasar una propuesta ante sus acreedores para hacer los determinados pagos como tal. Entonces, es cuando las empresas se encuentran en dificultades financieras, cuando está previsto el entrar en el cese de no pagos y es con el fin de responder por sus deudores y por sus acreedores la parte o sus responsabilidades económicas de la empresa. O sea que en términos generales es un método utilizado para responder y asumir sus responsabilidades ante sus acreedores. El reconocimiento, clasificación y graduación de los créditos. Entonces, cuando existe un reconocimiento es cuando existe el proyecto de clasificación y graduación de créditos. Entonces, de la misma manera, una vez se establecen y se especifican y se reconocen los créditos o las deudas que tiene la empresa, se procede a hacer una clasificación y una graduación de créditos por intermedio del derecho al voto de los acreedores y detallando las obligaciones de los acreedores clasificadas para los créditos. También tiene un reconocimiento y una fijación de plazos para el desarrollo de los acuerdos, que en este caso pues no puede ser mayor a 4 meses. ¿Qué es el acuerdo de reorganización? Entonces tenemos que el acuerdo de reorganización es un acuerdo, como su nombre lo dice, entre las dos partes, tanto el deudor como el acreedor, con el fin de pactar sus métodos de pago, sus métodos de pago, sus métodos de pago en tiempos basados en el acuerdo presentado por las partes ante el juez. Entonces es un pacto que se hace entre el acreedor y el deudor
para poder cumplir con los plazos en un tiempo no mayor a 4 meses, el cual se debe presentar este acuerdo y bajo la aceptación de las dos partes como tal. ¿Cuándo inicia el acuerdo de reorganización y cuándo termina el acuerdo? Entonces, iniciamos con el reconocimiento de los créditos por un plazo no mayor a 4 meses y de la misma manera haciendo el acuerdo de reorganización con el total de sus créditos sin excepción alguna, con aceptación de las dos partes, tanto de los acreedores como de los deudores. De la misma manera, el término del acuerdo lo tenemos cuando se incumplen los compromisos pactados en el acuerdo de reorganización o cuando no se realiza la cancelación de la seguridad social y sus gastos de administración. De la misma manera, cuando existe el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el acuerdo de reorganización, se da por terminado a este acuerdo. ¿Qué es y en qué consiste la liquidación judicial? Entonces, la liquidación judicial es un proceso en el cual se inicia una vez el acuerdo de reorganización se incumple por parte del deudor y se deben aplicar en las normas de acuerdo a la ley. Entonces consiste en detener la operación de su objeto de la empresa y aplicar las medidas cautelares sobre los bienes del deudor o de la empresa. De la misma manera, ordenar el aviso de la iniciación del proceso de liquidación con sus respectivos términos y condiciones para la presentación de sus acreedores como tal. ¿Cómo es el proceso de liquidación? Entonces, el proceso de liquidación empieza con el nombramiento del liquidador, el cual tiene la responsabilidad jurídica. En este punto, pues puse 5 pilares principales o determiné 5 pilares principales para este proceso, en el cual los voy a nombrar de la siguiente manera. Entonces, como lo hablamos, el nombramiento de un liquidador, el cual tiene la responsabilidad jurídica para realizar este procedimiento. De la misma manera, esta persona ordena la inscripción en el registro mercantil del proceso de liquidación, la cesación de sus funciones con los órganos sociales de la empresa y la fiscalización de la persona jurídica como tal a nombre de la empresa, la separación de todos los administradores, la remisión ante el juez, la remisión al juez o llevar ante el juez todos los procesos de ejecución que se estén siguiendo en contra del deudor o en contra de la empresa con el fin de tener el conocimiento para el desarrollo de la liquidación. De la misma manera, en el proceso de liquidación se puede terminar una vez se realicen los pagos tenidos por el deudor como tal. ¿Cuál es la diferencia entre el régimen de insolvencia, el proceso de reorganización y el acuerdo de reestructuración? Entonces tenemos que en el régimen de insolvencia se tiene como fin evitar la terminación de la vida de la empresa y de la misma manera aplicar por este método mantener la fuente de empleo como una característica y basarse o reorganizar o liquidar la empresa como tal en un proceso, en el proceso para la no terminación de la misma. O sea que la reorganización y la liquidación son dos procesos que se dan en el régimen de insolvencia. De la misma manera, la reorganización, entonces cuando hablamos de reorganización, cuando hablamos de la reorganización, es un proceso o un método que se aplica con, con el fin primero, de saber qué deudas tiene, qué activos y qué pasivos tiene la empresa como tal,
¿Con qué fin? ¿O con qué fin? ¿O por qué sea esto? Cuando se inicia con la cesación de pagos o la capacidad de pagos inminentes. O sea que es cuando aplicamos la reorganización, la damos por medio de sacar a flote o de demostrar las deudas que tiene y los bienes que tiene, sin excepción alguna, con el fin de iniciar un proceso de reorganización con sus acreedores. El proceso de reestructuración, cuando hablamos del proceso de reestructuración, es cuando las dos partes, tanto el deudor como el acreedor, llegan a un acuerdo y se restablecen los pagos con el fin de corregir sus negocios. O sea, si tuvo en algún tipo de incumplimiento, llegar a un acuerdo con el acreedor con el fin de no perder sus negocios o no perder su vida crediticia con las personas a las cuales hace su negociación como tal. Esta es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Muchas gracias.